Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí. Pedimos, Padre, que nos ilumines con esta luz refulgente tuya, Padre, para que todos los que estamos aquí recibamos tu palabra, así como está, Padre, perfecta, hermosa, sin torcerla, Señor. Que reciban en su corazón, en su mente y en su alma, para que la puedan, como dice tu santa y bendita palabra, hacerla. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, los quiero invitar a un libro, como todos los de la palabra del Señor, muy importante, y es Apocalipsis capítulo 2. Me regalan un amén cuando estén ahí. El Apocalipsis capítulo 2 vamos a leer, dar lectura del 1 al 7. Bendito eres, Padre, porque nos permites estar aquí para adorar y glorificar tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre, porque somos bendecidos. Apocalipsis 2, capítulo 1, versículo 1 al 7. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a la letra dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7 y último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Mi hermano empezó a abrirles el apetito, iremos a comer allá. Ahora Dios nos enseña otro adelanto, sí vamos a comer, y de ese árbol de la vida. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, este libro es muy hermoso. Me da mucho gozo estar aquí en presencia de todos ustedes, que Dios me permite dar su palabra, ya que es hermosa y maravillosa, y que solo por la sangre de Jesucristo podemos estar aquí. Mis queridos hermanos, esta iglesia fue plantada por Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, en Asia Menor, que hoy día es Turquía. Todos sabemos que al final, desafortunadamente, quitó la iglesia, porque al día de hoy no queda ni una. Lo que predomina ya es el musulmán. De hecho, el cristiano es perseguido y hasta puede ser encarcelado. Es muy triste que nosotros dejemos el primer amor. Desafortunadamente no entendemos y no sabemos cuándo comienza, sino que nos damos cuenta cuando ya estamos dentro de eso. Pensamos que estamos ahí, pero desafortunadamente perdemos ese entusiasmo que necesitamos para seguir gozosos en el Señor. Mis queridos hermanos, el primer amor, ¿quién se recuerda cuando fuimos salvos y rescatados? Es algo maravilloso.
Por Jesucristo lavados por su preciosa sangre y revestidos en su cuerpo. Lo dice en Gálatas 3:27 y a la letra dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y con este gran amor y gracia de Dios, también en Hebreos reafirma, capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está bien afianzada la palabra del Señor con nosotros, lavados, revestidos, y podemos estar, como lo dice aquí, en ese trono de la gracia. Gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien pagó todo en esa cruz, y nosotros, por la fe, recibimos eso. Todo es gracia de Dios. Con todo esto, hermanos, volvamos al primer amor. Los exhorto a todos. Recordemos cada uno individualmente por qué Dios cómo nos ha tratado, porque nos trata personalmente. Es como un testimonio mío. En particular, Dios me puso 2 años sentado en un sillón todos los días, 1, 2 horas, en todo momento, en todo lugar que permitía. Me llenaba, hacía a un lado todo por leer la palabra. Tenía esa hambre, esa sed, todo era nuevo para mí. Era como un mundo realmente desconocido para mí, pero Dios se estaba revelando por medio de su palabra. Y esos grandes huecos que había en mi corazón, que nadie ni nada pudo llenar, nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, llenaba ese corazón. Era un gozo inefable. Esa palabra se usa aquí en la bendita y santa palabra de Dios, que significa algo que no se puede explicar, pero que es un gozo. Ese es algo que todos sentimos cuando llegamos a los pies de Cristo. No nos importa dar un gloria a Dios. No nos importa hincarnos en el baño de nuestro trabajo y que alguien nos encuentre y diga: ¿qué haces? ¿Estás bien? Estoy dándole gracias a Dios. Yo tuve 40 años profesando una religión y quería gritar en ese lugar: Dios, salve. No sé en ese entonces, pero Dios, ahora lo entiendo, Dios me tapaba esa boca, porque estaba en el lugar equivocado. Y aquí puedo gritar: viva Cristo, viva el Rey, el que vive, el que reina para siempre, porque no me pone nada en mi boca para podérselo decir. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? ¿Y cómo? Lavado en el cuerpo, lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, revestidos con el cuerpo en Cristo. Yo, al igual que todos los que somos salvos, teníamos en ese momento ese gozo. Corría esa agua viva por medio dentro de nosotros. ¿Por qué? En particular, mis queridos hermanos, yo podía sentir que estaba sujeto, había sujeción, había piedad, había misericordia de Dios hacia mí, reconociendo de dónde me había sacado, siendo humilde, sencillo de corazón. Así Él me llevaba por sendas de justicia. Es algo inexplicable. Pero nosotros, por una u otra razón, trabajo, hijos, marido, esposa,
cualquier cosa. Desatendemos la palabra del Señor y empezamos a perder ese amor. Desafortunadamente no lo sentimos. Pero me comparo yo mismo ahora y veo que hay un cambio. Conozco más de la palabra, pero ese amor se ha mantenido, cada vez creciendo, pero no el mismo entusiasmo. Y yo le pido a Dios: Señor, no me apartes de este amor, no lo permitas, Señor, porque todo eso eres tú, el amor que a nosotros nos da nuestro Señor. Y estoy exponiendo, mis queridos hermanos, el gozo que yo tenía y los resultados, mejor dicho, los frutos de una salvación genuina, no sentimientos, porque hay veces que nos confundimos con un sentimiento, pero realmente en la palabra del Señor sabemos qué es lo que es un fruto y qué es un sentimiento. Es una línea muy frágil y delgada que podemos cruzar y romper si no estamos en el Espíritu, si no leemos la palabra. Dios me ha puesto en mi corazón un par de ejemplos y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, al libro de Jueces capítulo 8, y le vamos a dar lectura del versículo 24 al 27. Gracias, Padre, porque estás aquí. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque eres bueno y misericordioso y nos llevas de tu mano derecha. Gracias, Padre hermoso, porque mi alma te alaba. Bendito eres, Padre. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí? Jueces capítulo 8, vamos a dar lectura del 24 al 27 para que veamos cómo Dios es maravilloso y nos enseña cómo son los ejemplos, porque buscamos la santa y bendita voluntad de nuestro Padre Santo. Y a la letra dice así: y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Versículo 25. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Versículo 27 y último. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mis queridos hermanos, ellos cruzaron esa línea frágil y delgada, algo que pudieron ellos poner como Dios había ordenado que se hiciera un éfod, pero ellos lo hicieron de manera para adorar a Dios, un símbolo, pero no lograron ver esa línea tan delgada y frágil, la cruzaron. Y aquí la palabra del Señor dice: se prostituyeron tras el éfod, lo que en realidad les iba a dar una imagen se volvió una idolatría. Perdieron el camino. Tenían un gran amor, pero en el camino se les perdió. Son ejemplos que Dios nuestro Padre nos da en la palabra del Señor aquí, muy claros, para que nosotros podamos estar muy alerta, ver que no cometamos ese tipo de errores. Pero también nos da ejemplos de todo bueno y cómo debemos de hacerlo. Otro ejemplo, mis queridos hermanos, me da mi precioso Padre, y quiero invitarlos a libro de Números, capítulo 21,
Y el versículo 28. ¿Me regalan un amén? Cuando estén ahí. Son ejemplos preciosos que Dios nos da para que nosotros estemos firmes en la palabra y que cuando estemos cruzando un momento de nuestra vida podamos nosotros ver con claridad que estamos dando un paso firme para agradar a nuestro Padre Santo. Números capítulo 21 versículo 8. ¿Me regalan un amén cuando estemos ahí? Números capítulo 21 versículo 8. Y a la letra dice así: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fue un mandato de Dios para poner esa serpiente de bronce. Pero quiero invitarlos un poco más adelante en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 1, un poquito más adelante, para que veamos esa serpiente cómo llegó a ser, cuál fue la imagen para el pueblo de Israel. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 1. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí? Bendito eres, Padre, porque nos das pan del cielo y nos nutres con ese banquete que tú nos das, Padre, tu palabra, como dice tu palabra, desear como niños, así lo dice en su palabra, la leche, que es la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 1, y a la letra dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y vayamos directamente al versículo 4, ahí mismo en el 18 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. Mis queridos hermanos, vuelve el pueblo de Israel a cruzar esa línea frágil y delgada, queriendo llevar los estatutos de Dios sin darse cuenta. Llegaron a otra idolatría. Así igual nosotros con el primer amor no debemos de llegar a esa idolatría. Debemos de seguir en ese amor que Dios nos enseñó cuando fuimos a sus pies, como unos bebés arrodillados, arrepentidos, con ese corazón en la mano, palpitando, que Él nos dio, porque quitó ese de piedra y dio uno de carne. Amén, aleluya. Ellos volvieron a caer, pero este rey, Ezequías, pudo lograr ver esa línea e hizo lo correcto. En algunas traducciones bíblicas, note que algunas versiones dice en letra pequeña, terminando ahí en el capítulo 18, versículo 4, dice que Neustán, esto es cosa de bronce. Este rey trató con desprecio lo que Dios había mandado a Moisés que hiciera. Él no quebrantó la ley de Dios, al contrario, se puso firme y supo tomar decisiones. Que no era la serpiente de bronce lo que daba el poder, como ellos lo estaban haciendo, quemándole ese incienso. Se desviaron.
Se fueron por otro camino que el Señor no les indicó, porque Dios nos enseña en su bendita palabra cuál es el camino correcto. No esperemos que como niños siempre estemos. Podemos perdernos. Debemos de estar firmes, creciendo espiritualmente, leyendo la palabra del Señor. Porque aquí en estos dos ejemplos, el pueblo de Israel, desafortunadamente, no pudo ver con claridad y cayó en idolatría. Pero nosotros, volviendo al primer amor, debemos de reconocer esos sentimientos, esos frutos que realmente nos está llevando a nuestro Padre. Porque puede cambiar las circunstancias, el momento, pero el que no cambia es Dios, el de ayer, hoy y siempre. ¿Y cómo sabemos que podemos estar en el Espíritu? Puede ser muy fácil. Cuando nosotros estamos en cuerpo, alma, conectados para la gloria de Dios y no para la del hombre. Que la finalidad y la gloria sea para Él. Y los propósitos que sean para Dios. ¿Cuántas veces oramos y el 100% de la oración, cuántos yo hay? Un 60%, un 80%, y el 20 o el 10 es honra y gloria a Dios, pero todo soy yo. Hay puntos importantes que nosotros debemos de reconocer, que Él es el Rey. Aleluya. En los tiempos antiguos, mis queridos hermanos, el rey dictaminaba su ley, lo que él quería hacer, y eso se hacía. No se discutía, no había argumento. Desafortunadamente, en los días de hoy, nosotros no podemos entender porque no tenemos ese tipo de cultura o de reyes en el momento. Pero sí tenemos la bendita y santa palabra de Dios. Nada más quiero recordarles en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro y dictaminó que tenían que adorarla al son de la música que había dicho él, y el que no lo hiciera iba a ser arrojado al horno de fuego ardiente. Un rey, un dictamen, la orden, el que no lo hiciera se ejecuta, punto. No había discusión. Esa es la manera como nosotros debemos de pensar con nuestro Padre Santo, que Él es el Rey. Amén. Que cuando oramos, cuando le pedimos, que sea para gloria de Él. Aleluya. Que si nosotros le servimos, es porque Él nos lo permite. Y estando sirviéndole, Él nos protege, nos bendice y nos da todo lo que nosotros, como dice su palabra, nuestra retribución. Es poderoso nuestro Padre Santo, que no se nos olvide, mis queridos hermanos. Por eso, como dice en 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque hasta el día de hoy yo leo y sigo leyendo mucho la Biblia, y hay mucho conocimiento. Pero cuando me doy cuenta, sé que cada vez me falta mucho por conocer. En realidad, cada vez me hago más chiquito. Pero el que es grande y el que me deja entender su palabra, el Espíritu Santo de Dios. El que mora dentro de nosotros. Porque somos su templo, así lo dice su palabra. Y nosotros no estamos solos, no somos cualquier persona. Somos más que vencedores. Nosotros nos tiene de nuestra mano derecha, dice nuestro Padre, y nos lleva por sendas de justicia. Mi alma te alaba. Mis queridos hermanos, dejemos que el Espíritu nos lleve, nos dirija por sendas de justicia. Cedamos el control para que nos lleve por esas sendas.
Como en Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cedamos el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo, para que Él tenga el control y para que el nombre de Dios sea glorificado y no sea blasfemado. Mis queridos hermanos, dice al principio de la lectura en Apocalipsis capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que dice en el versículo 5.